Es anatomía del sistema ocular 2. Vamos a hablar del recorrido óptico. Estamos hablando ya del segmento posterior del globo ocular y del recorrido óptico. Vamos a hablar del nervio óptico. Voy a compartir la pantalla con ustedes y empezamos la clase. Si ustedes tienen cualquier duda, cualquier problema de comprensión de la clase, me pueden interrumpir y vamos a tratar de aclarar las dudas que tengan. ¿Sí? ¿Se ve la pantalla? Anatomía Sí, ocular, doctor. segmento posterior. ¿Sí? Sí. Vale. Vamos entonces a empezar con lo nuestro. Vamos a hacer un pequeño repaso de lo que fue la anatomía ocular básica. Este era el dibujo del globo ocular. Bueno, cuando vemos el globo ocular debemos saber dividir el globo ocular en capas, cámaras y segmentos. ¿Alguien se acuerda cuál es la capa? ¿Cuáles son los componentes de la capa fibrosa del globo ocular? Alguien, alguien. La capa fibrosa se compone de... Alguien me responde. Bueno, la capa fibrosa del globo ocular se compone de esclerótica y córnea. La capa media es el tracto uveal, se compone de coroide, cuerpo ciliar y iris. Mientras que la capa neurosensorial, que es la capa más interna, se compone de retina y nervio óptico. Las cámaras del globo ocular son las cámaras anterior y posterior y el segmento vítreo o cámara vítrea. La cámara anterior está limitada por la cara posterior de la córnea y cara anterior del iris, mientras que la cámara posterior se limita entre iris y cara anterior del cristalino. La cara posterior del cristalino hasta la retina tenemos la cámara vítrea, que es el segmento anterior, el segmento posterior. El segmento anterior se compone de cámaras anteriores y posteriores. Bueno, cuando hablamos de segmento posterior, estamos hablando de la cavidad vítrea. ¿Qué es la cavidad vítrea? La cavidad vítrea es una cavidad ocular que está llena de humor vítreo. ¿Qué es lo que es el humor vítreo? El humor vítreo es un líquido transparente gelatinoso compuesto fundamentalmente de agua. Es muy similar al humor acuoso. Lo que cambia mucho entre uno y otro es justamente la consistencia que hay entre uno y otro. El humor acuoso, como su nombre sugiere, es mucho más fluido que el humor vítreo. El humor vítreo es más espeso, es más gelatinoso. Se compone fundamentalmente de agua, pero también tiene cantidad de sodio, glucosa, cloro y potasio, colágeno, ácido hialurónico y proteínas. Fundamentalmente, el humor vítreo debe de ser un líquido que es transparente. ¿Por qué debe ser transparente? Porque a través de la cavidad vítrea es por donde pasa la información de luz que es percibida por la retina. Si hay alguna opacidad
en el humor vítreo, en la cavidad vítrea, eso se manifiesta con la formación de una sombra en la mirada del paciente. Eso es una alteración que es muy común. Las opacidades flotantes en el humor vítreo se manifiestan con sombras que son móviles en la mirada del paciente. Estas sombras nosotros denominamos moscas volantes. Las moscas volantes son entonces cualquier opacidad, sea de cualquier origen, que esté flotando en el humor vítreo. El humor vítreo, propiamente dicho, ocupa 80% del volumen total del ojo y 100% de la cavidad posterior del ojo. Es un tejido líquido avascular y tiene un pH que es un poco superior al pH plasmático, que es el alrededor de 7.5. Es un poco más básico, más alcalino, perdón. Mientras que el pH plasmático de 7.4 es un poco más ácido. El humor vítreo primordial procede de la reabsorción de los vasos que nutren el cristalino en la vida fetal. El humor vítreo primordial que decimos es el primer humor vítreo que está formado dentro de la vía uterina todavía. Y el secundario proviene de secreción de células retinales. El humor vítreo tiene una secreción continua por parte de las células retinales, pero su volumen no es tan cambiante como del humor acuoso. Por eso, cuando hablamos de presión intraocular, el líquido que más hace influencia dentro de eso es el humor acuoso, porque varía mucho más durante el día. En las enfermedades de las moscas volantes hay formación de opacidades en el vítreo. Como yo les dije, cualquier opacidad que esté en la cavidad vítrea que debe ser transparente se manifiesta con sombras en la mirada. Y esto le llamamos moscas volantes. Entonces, hay formación de nuevos vasos que invaden la cavidad vítrea, pero no entran en el cuerpo vítreo normal. Las opacidades más comunes son dadas por células en el vítreo, membranas y agregados de proteína. Una lesión traumática sobre las fibras de la retina puede producir una lesión retiniana, porque ellas están adheridas. En condiciones normales no hay adherencia, pero ocasionalmente en una separación se puede producir un desgarro de la retina, que puede acompañarse de sangrado que se manifiesta con una lluvia de puntitos negros que puede llevar hasta un desprendimiento de retina. Esta es la imagen que ve la mirada del paciente. Estos puntitos negros, en este caso específico, porque hay un gran área de despegamiento de retina, se debe a hemorragia, pero la mirada del paciente que tiene moscas volantes solamente está conservada toda la campimetría del paciente, então todo o campo visual do paciente está preservado, só tem essas opacidades que ficam flotando, ficam boiando, flutuando na visão do paciente. Cada vez que ele mexe o olho, esse daí ainda vai, essas opacidades se movem também. Essas são as moscas volantes. Em uma situação como essa imagem está mostrando, é o campo visual de uma pessoa que, por alguma atração do vítreo, teve um desprendimento de retina, seja traumático ou não. Esse desprendimento de retina se manifesta desse jeito, com essa tela escura, essa tela preta que aparece na visão do paciente. É um campo onde ele não enxerga. Muchas veces el paciente te va a referir que tiene un telón negro en la mirada. Entonces, esto generalmente se debe al desprendimiento de retina. Cuando se acompaña de hemorragia, se manifiesta de esta misma forma. El telón negro y una lluvia de puntitos negros, te va a referir así el paciente. Parece que hay una lluvia de puntitos negros. Esto es sangrado, hemorragia, por eso tiene varios sombras, estas sombras focales en la mirada del paciente. Bueno,
Después del humor vítreo tenemos la retina. El humor vítreo tiene estrecha relación con la retina. ¿Qué es la retina? La retina, como yo les había dicho, es parte, es componente de la capa neurosensorial del globo ocular. En la retina tenemos los fotorreceptores. Fotorreceptores son parte del sistema nervioso que está destinada a recoger informaciones. Entonces recoge, elabora y transmite informaciones visuales. ¿Cuáles son los fotorreceptores que tenemos? Tenemos dos tipos, los conos y los bastones. Vamos a ver posteriormente la diferencia que hay entre cada uno de ellos. Es decir, la retina es la capa neurosensorial que tiene estrecha relación con el humor vítreo, que por delante se integra al cuerpo ciliar a través de la ora serrata. Su región central y polo posterior se diferencian en dos estructuras diferentes. Son estructuras que son muy importantes. La estructura central de la retina en el polo posterior es la mácula lútea, y por dentro de la mácula tenemos la fóvea. Y más medial a la mácula tenemos el nervio óptico. Es importante que ustedes sepan esto, tengan esta noción. La mácula está bien central en el polo posterior, mientras que el nervio óptico es más medial. Medial quer dizer que é mais próximo da linha axial do corpo. Então, se vocês olham uma retinoscopia e vocês veem uma mancha no centro do polo posterior, a gente está falando que essa mancha é a mácula. E a gente tem que saber diferenciar que olho que a gente está vendo através do posicionamento do disco óptico, que seria a papila del nervio óptico. La papila del nervio óptico siempre es medial en relación a la mácula. En este ejemplo, por ejemplo, en esta imagen, por ejemplo, tenemos una fundoscopía óptica donde se puede observar perfectamente la mácula del paciente y la papila del nervio óptico del paciente. Es una fundoscopía de retina sana. No, ustedes ven que no están tortuosos los vasos sanguíneos, no hay microaneurismas, no hay sangrados, no hay exudados, no hay nada. Está limpia la retina del paciente y muy conservada su vascularización. Entonces sería una retina sana. Pero uno debe ser capaz de reconocer de qué ojo es esta retina a simple vista. Esto al fondo, esta mancha al fondo, es la región macular. La mácula lútea está acá. Y la región central de la mácula es esta región central que es más oscura, es lo que llamamos fóvea, la fóvea macular. Si ustedes ven la mácula, que es este más amarillento, tiene todavía vasos que traen sangre a este tejido, pero la fóvea es avascular, no llega a ningún vaso capilar acá. Que llama la atención también por el color, es lo que nosotros denominamos el disco óptico, es la papila del nervio óptico. Y si ustedes se acuerdan, la mácula, que es esta, siempre está en el centro del polo posterior, mientras que la papila del nervio óptico siempre es medial en el centro posterior. Teniendo en cuenta esta información, ¿quién me puede decir qué ojo es este? Si es de ojo derecho o ojo izquierdo. Derecho. El ojo derecho, muy bien. Si el nervio óptico está situado en una posición medial, quiere decir que está más cerca de la línea axial. En este caso, la línea axial pasa acá.
Entonces este es un ojo derecho. Muy bien. Este es un otro caso también de una retina sana. Ustedes ven que no hay turgencia vascular. Se ve muy bien la mácula y la región central, que es la fóvea. Acá tenemos todo el disco óptico y la papila del nervio óptico. ¿Este ojo qué lado es? ¿Derecho o izquierdo? Acá está el disco óptico. Esta es la mácula. La mácula es central. Izquierdo. Perfecto, perfecto. Este sería un ojo izquierdo. Si el nervio óptico es más medial, quiere decir que acá está la nariz del paciente. Entonces este sería un ojo izquierdo. Muy bien. Ahí tenemos una imagen mejor para que ustedes tengan más clareza en visualizar la mácula, que es esta región, la fóvea, que es la región central avascular de la mácula, y el nervio óptico. Acá dice nervio, pero es nervio. Bueno, la mácula, como yo le había dicho, está en el centro del polo posterior y es un área que acumula carotenoides. Por acumular carotenoides es que tiene esta coloración que es más oscura que el resto de la retina. La fóvea es la depresión central de la mácula. En esta imagen ustedes ven todo eso es mácula. Pero en esta zona de depresión central, onde forma mais ou menos um poço na mácula, é o que a gente chama de fóvea. ¿Por qué es importante la fóvea? Si ustedes ven, la mácula tiene que atravesar capas ganglionares, mientras que la fóvea, la luz, va directamente a los fotorreceptores conos. Entonces en la fóvea, que es la depresión central, la capa ganglionar se hace una sola, mientras que en la mácula tenemos dos capas ganglionares, ¿verdad? Acá, la verdad que la fóvea es un, entre comillas, um atalho para a informação. Aqui a gente só tem uma capa ganglionar, vai direto no fotorreceptor a informação. Entonces, por irse directamente al fotorreceptor, que es quien recoge la información de imagen, se dice que la fóvea es el punto de agudeza máxima visual. ¿Qué quiero decir eso? O ponto de maior discriminação visual, o ponto de melhor detalhamento visual é a fóvea. É o HD da visão, tá ali. É o Full HD. A mácula em si já é HD, mas a fóvea é o 4K, um negócio violento mesmo. Ali enxerga benzaço. A mácula já enxerga bem, o resto da retina é meio analógico. Consegue ver, mas é meio analógico, meio desfocado e tal. É bom até você experimentar um HD. Pegou no HD, nossa, top. Mas a hora que entra no 4K, parece que o negócio é real. É isso aí. A fóvea é o 4K. A mácula é o HD. E o resto da retina é o analógico normalzão. Isso daqui, característica anatômica que eu nunca na vida vou cobrar isso. La mácula tiene un diámetro de 5 a 6 milímetros, la fóvea de 1.5, detalles, curiosidades nomás. Lo que ustedes deben de saber es, la mácula es el centro de la visión el centro del polo posterior. Ahí se da la acuidad visual y el punto de agudeza máxima es en la fóvea, que tiene una única capa ganglionar que es directamente los fotorreceptores. Y la mácula tiene la característica de ser avascular. Perdón, la fóvea.
La mácula sí es vascularizada, pero la fovea no. Y la otra estructura que teníamos en el polo posterior era la papila del nervio óptico. La papila del nervio óptico es la raíz del segundo nervio, del segundo par craneal, que es el nervio óptico. ¿Por qué raíz en la periferia? Porque es un nervio ascendente, es un nervio aferente que lleva información hasta la corteza cerebral. Entonces, su inicio, su raíz es en la periferia. Ahí tenemos que es una forma de disco oval, que es una área ciega, dado que carece de neuronas neurosensoriales. Es decir, se considera un escotoma fisiológico. Juan, ¿qué es un escotoma fisiológico? Muy fácil. El escotoma fisiológico es punto ciego natural del ojo humano. Escotoma es punto ciego. Cuando uno tiene un punto ciego en la vista, tenemos, en la mirada, decimos que es un escotoma. El fisiológico es porque es natural. ¿Por qué es un punto ciego si es el nervio óptico? Muy fácil. El nervio óptico está constituido por fibras nerviosas. Las fibras nerviosas transmiten información. ¿Transmiten información de quién? De los fotorreceptores. Los fotorreceptores están presentes en la retina. El nervio óptico no tiene fotorreceptores. Si está constituido por fibras nerviosas, es imposible que tenga fotorreceptores. Si no tiene fotorreceptores, no puede ver. Es un punto ciego. Por eso denominamos escotoma fisiológico. ¿Dudas, preguntas hasta acá? Está fácil ainda, né? Doutor, Fala. queria que o senhor explicasse novamente para dos lados dos olhos, como identificar o qual direito e esquerdo. Fácil, vamos voltar lá. Nessa imagem, por exemplo, a gente consegue marcar aqui, ó. Deixa eu marcar aqui. Isso daqui na zona central da retina, tudo isso daqui é a mácula. A mácula é o ponto de acuidade visual, ponto de discriminação visual. A fóvea, que é bem central, é o ponto máximo de acuidade visual. Então, na fóvea a gente tem o ponto máximo de acuidade visual. Importante da gente saber aqui, entender aqui, é que aqui é o centro, C de centro. O nervo óptico, a papila do nervo óptico, nessa imagem aqui eu vou grifar ele de azul, porque eu sou louco, eu gosto de azul. É isso daqui. Ô, cacete, ficou de vermelho. Eu quero azul. Isso aqui é o nervo óptico, nessa imagem aqui. O nervo óptico sempre é medial em relação à mácula. Então, se a mácula está no centro, o nervo óptico está medial. O que quer dizer medial? Medial quer dizer que essa estrutura está mais próxima do eixo axial do que uma estrutura de referência. A estrutura de referência, nesse caso, é a mácula. A gente está falando que o nervo óptico é medial em relação à mácula. A mácula é central. Tá. Se o nervo óptico está mais próximo do eixo axial do que a mácula, quer dizer que a coluna desse cara aqui está passando desse lado aqui, porque esse é o eixo axial, é baseado na coluna, certo? A linha da coluna passa nesse canto aqui. Então, se esse daqui, que é o nervo óptico, está mais perto da coluna do que a mácula, de que lado que vai ser esse daqui? Esse olho aqui vai ser de que lado? Lembra que você está vendo ele de frente. Direito. Esse vai ser o olho direito. Perfeito.
Porque você vendo ele de frente, esse daqui, o nervo óptico dele está mais perto do eixo central, que é delimitado pela coluna vertebral. Se a coluna vertebral desse cara tivesse aqui, o nervo óptico dele ia estar aqui. E aí, esse seria um olho. Esquerdo ou direito? Que seria essa imagem aqui. Esquerdo. Esse é um olho. Esquerdo ou direito? Esquerdo. Por quê? Porque o nervo óptico tá do lado esquerdo, que é mais medial. Aqui estaria a coluna do teu paciente. Entendeu? O nervo óptico está sempre mais perto da linha axial, que é baseada na coluna vertebral. Eu acho que aqui é capaz de ter uma imagem. Não, não tem. Não tem. Eu vou arrumar uma imagem que é de retinoscopia bilateral. Você vai conseguir entender melhor, que eu vou dar meu jeito de entender. Bueno. Vou seguir, mas não deixa eu esquecer disso. Posso seguir? Peraí. Aqui, ó. Quando vocês escrevem aqui do lado e eu tô com a tela aberta, eu não consigo enxergar o que vocês escrevem com a tela da apresentação. Ó, acompanha aqui comigo. Yo soy tu paciente. Cuando uno hace el trazado de la línea axilar, todo eso se basa, axilar no, axial, perdón. Todo eso se basa en la columna vertebral. Entonces es una línea central. Todo lo que está más cerca de esta línea central es medial. Y si está más lejos es lateral. Pero para que yo afirme esto, tal cosa es medial, tal cosa es lateral, yo tengo que darle un punto de referencia. Por ejemplo, yo no puedo decirte que mi oreja es lateral. ¿Es lateral a qué? ¿En relación a qué? Si yo te digo que mi oreja es lateral, es más lateral que mi ojo, perfecto, ahí sí hace sentido, porque el ojo está más medial, está más cerca de la línea axial. Entonces, cuando nosotros tenemos la mácula, estos serían dos ojos. Por favor, esperan un poco. Serían dos ojos. No se ve. Esperan un poco, voy a dar mi manera. Van a ver lo que yo quiero pasar acá.
Professor, tem uma imagem no seu slide de fisiologia da visão que mostra o cérebro com os nervos tudo certinho. Mais fácil, eu acho. Sí, porque ahí pasan los nervios ópticos. Quiero mostrar cómo va a estar la posición. Isso daqui são os dois olhos do paciente. Esses pontinhos pretos que eu fiz aqui no meio seriam as máculas. Mácula de um olho, mácula do outro olho. Quando a gente faz... Ah, peraí. Eu sei o que está rolando aqui. Peraí. Aqui, ó. Quando a gente faz o traçado da linha medial, o medial vai ser entre os olhos. Então, aqui seria tipo o nariz do cara. Vou colocar aqui. Seria tipo o nariz. Se eu falo para você que o nervo óptico está sempre mais medial do que a mácula, eu estou dizendo que o nervo óptico vai estar sempre mais para perto do nariz, que é onde passa a linha medial, do que a mácula. Vai estar aqui os nervos ópticos. Você olhando uma retina, você tem que saber de que lado que ela é, porque o nervo óptico está sempre medial e a mácula está sempre central. Se a mácula está sempre central e isso daqui vai ser medial, que olho do paciente que eu estou vendo? Direito ou esquerdo? Direito. Boa, garoto! Conseguimos. Mais para frente tem outra imagenzinha lá que eu vou mostrar para vocês. Entonces, si ustedes están me viendo, yo soy el paciente de ustedes. El nervio óptico del lado derecho siempre va a estar más medial que la mácula. Entonces va a estar más cerca de mi nariz, de la línea axial que pasa acá en el medio. Entonces, si ustedes miran solamente la retina, por la posición del nervio óptico, ustedes son capaces de diferir qué lado de qué ojo estamos mirando, si es ojo derecho o ojo izquierdo. ¿Se entiende? Voy a seguir. Perfecto. Sigo entonces. Estas son las capas de la retina. La retina se compone de 10 capas fundamentalmente, siendo esto más externo y esto más interno. ¿Por qué yo digo externo? Porque esto está en contacto con el humor vítreo y esto está en contacto con coroides. ¿Qué es lo que ustedes deben de saber todo eso? Básicamente las capas 1 y 2 son los más importantes. ¿Por qué yo digo que las 1 y 2 son las más importantes? Porque la 1 da función a toda la retina. Si la retina se despega la capa 1, ya nada funciona más en la retina. Y la capa 2 es la que hace la percepción, recibe toda la información. Estos son los fotorreceptores, conos y bastones. La luz atraviesa todas estas capas sin ser detectada por nadie. Quien detecta la luz es la fotorreceptora. La capa fotorreceptora percibe la luz, recibe toda esta información y inicia el proceso de potenciales de acción que van a ser transmitidos a través de todas las capas ganglionares que tenemos acá. Sería más o menos como si esto recibe la información y pasa, pero quien lleva hasta el nervio óptico son todas estas otras capas ganglionares que llevan la información hasta formar los axones del nervio óptico.
Más o menos así se ve. Este es el globo ocular que estamos viendo. La luz entra a través de las lentes, córnea y cristalino, y enfoca sobre la retina. Cuando enfoca la retina, atraviesa todas las capas sin sufrir ninguna modificación, hasta llegar en la capa fotorreceptora, que es la capa número 2. Esta capa número 2 trata de iniciar el proceso de acción con el estímulo inicial luz. Estos potenciales de acción empiezan a transmitirse a través de las otras capas ganglionares hasta llegar en los axones del nervio óptico, que va a llevar toda esta información hasta la corteza óptica. Então, a flecha branca indica o sentido da luz. A luz entrou por aqui. E ela vai indo reto até bater na retina. Quando ela bate na retina, ela atravessa todo mundo aqui sem modificar. Tá vendo que a seta continua igualzinho, então ela não modificou em nada. Até ela chegar no fotorreceptor. O fotorreceptor converte toda essa informação em sinal elétrico. Por quê? Porque a luz desencadeia o potencial de ação no fotorreceptor. Esse potencial de ação elétrico começa a ser passado célula por célula através das capas ganglionares, que vão lá na frente se juntar em todos e formar os axões do nervo óptico, que vai levar a informação até o cérebro. Flecha branca é luz, flecha vermelha é potencial de ação. Isso se entende? Sigo. Los fotorreceptores que tenemos son dos tipos. Son los conos y los bastones. Principales diferencias de cada uno de ellos que ustedes deben de saber sí o sí. Los bastones están distribuidos más en la periferia de la retina que en el centro. Son responsables por la visión de blanco y negro y son más sensibles a la luz, entonces son responsables por la nocturna. Mientras que los conos están más predominantemente en la mácula y fovea, en la región central, entonces no está en la periferia. Son responsables por la visión de color y por ser menos sensibles a la luz, son responsables por la visión diurna. Quando vocês forem estudar, é isso daqui que vocês têm que grifar. Marca texto amarelinho. Os bastões são mais sensíveis à luz, então eles são de visão noturna. Então, eles são responsáveis de visão preto e branco. Y acá nos fala, pero un poco. Sí, acá no está. Pero está más en la periferia. Periferia. Mientras que los conos están más en la región central, que es la región maculofoveal. Son menos sensibles a la luz, entonces se encargan de la visión nocturna y hacen visión de color, mientras que el otro hace blanco y negro. Esto es básicamente lo que ustedes deben de saber. Después entramos en la retina, del sistema vascular de la retina. Como yo les había dicho en la primera clase, la coroides es la capa vascular de la retina. El tracto uveal es la capa vascular. La coroide es un tejido que es muy rico en vasos sanguíneos y se encarga de un 70% de la nutrición de la retina. El sistema vascular conformado por la coroides es llamado coriocapilar. El sistema coriocapilar entonces corresponde a un 70% de la vascularización de la retina, mientras que la arteria ciliorretinal da la nutrición de un 30% que restan de la retina. La arteria ciliorretinal es el sistema de arterias que viene y emerge en la región del disco óptico.
Hay una figurita ahí que muestra bien eso. Hablando del nervio óptico, como yo les dije, es un nervio que es aferente, que recibe estímulo del medio externo. Si es aferente, quiere decir que lleva la información hasta el cerebro. Recibe estímulos del medio externo. ¿Cuáles son los receptores? Todo nervo aferente precisa de receptores. Quando a gente está falando de nervo óptico, a gente fala de fotorreceptores. Qual é o estímulo que o fotorreceptor obtém? É o estímulo de luz. Então, cuando yo te digo que el nervio óptico recibe estímulos del medio externo, es decir, que son estímulos del fotorreceptor. Estos estímulos son conducidos hasta la corteza cerebral por ser un nervio aferente. El nervio óptico está ubicado en el canal óptico de la parte posterior del esfenoides. Mide aproximadamente 3 a 5 centímetros. Vamos a ver las porciones del nervio óptico. Esto es muy importante que ustedes sepan. Teniendo en cuenta la anatomía del globo ocular, y eso podemos dividir perfectamente el nervio óptico. El nervio óptico es todo eso, desde acá hasta el quiasma. Bueno, teniendo en cuenta que esto es el nervio óptico, vamos a clasificar perfectamente cómo está constituido, las partes del nervio óptico. La raíz del nervio óptico, ¿dónde está? Está dentro del ojo, ¿verdad? Acá está, en la retina. Entonces, la primera porción del nervio óptico es su raíz, que está dentro del ojo. Entonces decimos que es la porción intraocular, porque está dentro del ojo todavía. Después sale del ojo y entra en esta cavidad ósea que abriga el ojo y protege el globo ocular. Esta cavidad ósea se denomina órbita. Entonces la porción que está dentro de la órbita tiene el nombre de intraorbitaria. Este nervio óptico debe pasar hasta el continente craneano. Para pasar por ahí, debe de pasar a través del agujero del nervio óptico del esfenoide. Pasa por un canalículo esfenoidal. Si pasa por un canalículo esfenoidal, esta porción se denomina intracanalicular. Y después se entra en el continente craneal. Entonces la última porción es intracraneal. Y ahí se une con el nervio contralateral y conforma el quiasma óptico. Pero el recorrido del nervio óptico entonces, ¿cuáles son las porciones del nervio óptico? La primera es conformada por el disco, que es la raíz del nervio óptico intraocular. Después tenemos la intraorbitaria, la intracanalicular, que es cuando pasa por el agujero óptico del esfenoides y entra en el cráneo como la porción intracraneal. Muy fácil, muy fácil. Ahí como dato de curiosidad nomás, es que la fibra, el número de fibra de cada nervio puede variar entre una persona y otra, incluso puede variar entre un ojo y otro ojo de la misma persona. Ahí está el sistema de drenaje de la retina. La arteria central de la retina entra en el nervio óptico hasta la mitad de su curso orbitario. Es decir, esta es la imagen del sistema cilio-retinal de vascularización. Este da un 30% de la vascularización de la retina, el otro 70% se constituye de coroides, el sistema coriocapilar. Esto es el punto máximo de la clase. Este es, si uno entiende eso, entiende todo lo que es oftalmología. Las fibras de la retina tienen dos orígenes, que son las regiones nasal y las regiones temporal de la retina. Então a gente tem dois tipos de fibra dentro da retina, as fibras nasais, que estão mais próximas à linha medial, e as fibras temporais, que são mais laterais.
Isso daqui é crucial para a gente entender o recorrido óptico, porque, esse slide aqui não está errado, ele não devia estar aqui. Devia estar lá perto, mas a gente já falou disso. Na retina se encontram os fotorreceptores, cones e bastões, tarará, tarará, tarará. Tá. Aquí vamos a pensar. El recorrido óptico. El nervio óptico, a pasar por el canal óptico del esfenoide, que es posterior, se une al nervio contralateral y conforma al quiasma. A este nivel se produce un entrecruce de las fibras acciones de las fibras nasales de la retina izquierda y las fibras nasales de la retina derecha. Por que era importante sabermos das fibras? Por que é tão importante a gente ter o conhecimento das fibras nasais e fibras temporais da retina? Quando os dois nervos ópticos se juntam e formam o quiasma óptico, neste quiasma óptico, a gente tem o entrecruze de fibras, tem um cruzamento de fibras. As fibras nasais do lado direito passam para o lado esquerdo e as fibras nasais do lado esquerdo passam para o lado direito. Enquanto que as fibras temporais das retinas continuam o caminho pelo mesmo lado, elas não cruzam de um lado para o outro no quiasma. Por que isso é tão importante? A gente vai ver nas diversas alterações clínicas que tem, que, independência da altura da lesão da via óptica, a gente tem uma manifestação diferente. O que é importante aqui? Aqui vocês estão vendo uma retina temporal, porque o nariz está aqui. Se o nariz está aqui, aqui é temporal e aqui é medial. Las fibras de la retina temporal, representado por el color rojo, pasa por el nervio óptico, entra a nivel del quiasma, que es la unión de ambos nervios ópticos, y continúa su trayecto por el mismo lado, no cruza al otro lado, sigue su camino. Mientras que las fibras nasales, está más cerca de la nariz, cuando llega al quiasma, cruza al otro lado y va a ser procesado por el hemisferio contralateral de la corteza. La vemos bien. Esta imagen es muy linda. Esta te muestra perfectamente las estructuras y el camino. Este es el globo ocular. Esto es el nervio óptico que al pasar a la porción intracraneal se une al nervio óptico contralateral y conforma al quiasma óptico. El quiasma óptico se continúa a través del tracto óptico o cintilla óptica. Tracto óptico y cintilla óptica son la misma cosa. Es la continuación del quiasma. La cintilla óptica termina en el cuerpo geniculado o núcleo geniculado. Este núcleo geniculado emite radiaciones ópticas que tienen el objetivo de aumentar la superficie de la corteza occipital, que es la corteza visual. Aumenta así la riqueza de detalles de la visión. ¿Qué es lo que es importante acá? Entender este entrecruce. Si sabemos el camino de las fibras, está todo perfecto. Esto es más lateral que esto. Entonces, esto que es medial es fibra nasal y esto que es lateral es fibra temporal. La fibra temporal pasa todo el nervio óptico y cuando llega en el quiasma sigue su camino. Si es de ojo izquierdo, va a seguir por ojo izquierdo, por cintilla óptica izquierda. Mientras que las fibras del nervio óptico, las fibras nasales, cruzan al otro lado a nivel del quiasma óptico y van a seguir su camino a través de la cintilla óptica contralateral. Aqui a gente tem um desenho perfeito. As fibras nasais são as fibras pontilhadas, que aparece o entrecruzamento delas a nível do quiasma óptico, e a linha contínua representa as fibras temporais, que ela continua sempre pelo mesmo lado. Nervo óptico, quiasma óptico, trato óptico.
Ahí te explica que al salir de los axones de los cuerpos geniculados, se producen las radiaciones ópticas. Las radiaciones llevan toda la información en forma de abanico para de esta forma haga más sinapsis en la zona occipital de la corteza visual. Quanto maior for a zona de sinapsis, maior vai ser a riqueza de detalhes. Então, essa forma das radiações dá mais inervação à corteza visual e, consequentemente, o paciente tem uma visão melhorada do que seria se fosse uma única fibra. Aqui está te dizendo as zonas da corteza que a gente tem, que são as zonas sensitivas 17, 18 e 19, são as zonas da corteza visual. Esse daqui é o ponto também. Cada lado da fibra, quando a gente fala das fibras nasais da retina, recebe informação contralateral. Então, ela recebe informação do campo visual temporal. Enquanto que a fibra temporal da retina recebe informação do campo visual nasal. Isso acontece em ambos lados. A gente vê nessa imagem aqui, esse lado todo aqui da retina, espera que eu vou tentar pintar aqui. Todo esse lado aqui seria a retina nasal. Ela recebe informação que vem do campo temporal. Enquanto que a retina desse lado é a retina temporal. E ela recebe informação de quem? Do campo nasal. Aqui é o campo nasal. A gente vai dividir isso daqui, então, em quadrantes de campo visual. E a gente consegue ver que o que for mais lateral é temporal e o que for mais medial é nasal. A retina nasal, então, enfoca lá no campo temporal. E a retina que é temporal enfoca lá no campo nasal. Isso é importante para vocês entenderem, porque também vai definir a alteração clínica que o paciente tem. Se uma lesão é aqui, por exemplo, a gente tem lesão tanto das fibras nasais como temporais do olho direito. Se a gente tem uma afetação neste nível aqui, os campos visuais que vão estar alterados nesse paciente são campo nasal e temporal do olho direito, porque as duas fibras estão cortadas. Então, ele não está vendo nada desse olho aqui. E aqui, a gente tem um exercício. Bueno, supongamos que hay una lesión a este nivel. La lesión número 1. ¿Qué fibras están afectadas en esta lesión? ¿Alguien se atreve? Temporal e nasal, doutor? Temporal e nasal de que olho? Esquerdo. Perfeito. As fibras temporais e nasais do olho esquerdo do paciente estão afetadas. Se você afetou as duas fibras, tanto nasal e temporal, do mesmo olho, o que acontece com o campo visual do paciente? Não vai enxergar. Perfeitamente. Ele não vai enxergar nem o campo nasal, nem o campo temporal. Então, nesse primeiro caso aqui, a gente tem abolição dos campos nasais e temporais do olho esquerdo. Perfeito. Vamos só colocar assim, para a gente poder identificar certinho. Quando a gente está na lesão número 2 aí, que
que é essa daqui. Que fibras estão rompidas? Temporal do olho esquerdo e nasal do olho Nasal direito. direito. Nasal direito. Perfeito. A fibra temporal continua o seu caminho, ela não cruza, então a fibra temporal do olho esquerdo está afetada aqui. E aqui, por ser o trato óptico, a fibra nasal já cruzou. Se já cruzou, a fibra nasal que está afetada aqui é do olho direito. Então, como está afetado o campo visual desse paciente? Não enxerga bem nas laterais. Não. Temporal esquerdo, né? E nasal direito. No olho esquerdo, a fibra que está afetada é a fibra temporal, certo? Seria Qual o é campo visual esquerdo Campo afetado, visual do olho esquerdo que vai nasal, estar afetado desse lado. nasal. O campo nasal, porque a fibra temporal enxerga o campo nasal. Então, nessa situação do cabo 2 aqui, o campo nasal do olho esquerdo está afetado. E no olho direito, o que está afetado? Campo visual temporal. Campo visual temporal e que fibra? Fibra da fibra nasal. A fibra nasal. Perfeito. Então, a gente tem uma alteração de campo nasal no olho esquerdo e campo temporal do olho direito. Nossa, tortou tudo aqui. Doutor, Bom, diga. daí no caso ele ia ficar com duas telas pretas, um pouco em cada olho? Exatamente, exatamente. O paciente ia perder campimetria visual de ambos os olhos numa lesão a esse nível aí. Na lesão número 3, que fibras que estão afetadas? Nasal do olho direito, nasal do olho Nasal dos dois olhos. Ambas fibras nasais. Como vai estar afetada a visão do teu paciente? visão temporal afetada dos dois olhos. Ambos campos temporais estão afetados. Porque as fibras estão cortadas assim. Pergunto eu, se a lesão fosse nesse sentido aqui, como ia estar afetado o campo visual do paciente? Perca total? Ceguinho Exatamente. da Silva. O paciente não ia estar enxergando nada, porque todas as fibras estariam rompidas. Então, ele não teria nenhum campo visual. E na lesão número 4, como que está a visão do paciente? Campo nasal afetado. De que olho? Olho direito. Não. Outra opinião? Alguém tem outra opinião? Ou todo mundo acha que na lesão número 4, o campo nasal do paciente do olho direito estaria afetado? O senhor pode mostrar novamente a lesão número 4? Aqui?
representado em preto pela linha pontilhada. Mas ela tá cruzando, doutora? O nervo? Muito bem observado. A lesão número 4 não atinge nervo. Se ela não atinge nervo, como que está a visão do paciente? Aí tá normal, né? Está conservadinho. Nessa ilustração aqui, a gente só tem 3 lesões que afetam o campo visual. 1, 2 e 3. A 4 não tem alteração nenhuma. Não chega a afetar a fibra. E aí está o gabarito. 1, 2 e 3. Nunca existiu uma 4. Gostou da pegadinha, né? Foi boa, falei. Rapaz, boa pra colocar na prova, hein? Termina aí a nossa apresentação sobre segmento posterior e recorrido óptico. Dúvidas, perguntas? Tranquilo, doutor.